Muy buenos días, Juan Monteverde, Jorge Fontevecchia te saluda. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Creo que hace ya muchos meses, debía ser el Sí, principio de año. Y parece que el humor o el clima social y político ha cambiado contundentemente, por lo menos para las personas progresistas, la perspectiva respecto de la evolución del gobierno superó las expectativas. Así que me gustaría primero tener una visión tuya, si te sorprendió que este gobierno tuviera algunos logros superiores a los esperados, si te sorprendió los daños que fueran superiores a los esperados. Hacernos un balance a casi un año de cumplirse el mandato de Javier Milei. hola Jorge, ¿cómo estás? Siempre un gusto charlar con vos. Mira, no sé si sorprendido. Yo Mm. nunca fui de los que creían que este gobierno iba a durar poco. Eh, Tampoco estuve muy de acuerdo con esa idea que sobre todo desde la política se intentaba generar en los primeros meses de decir, bueno, la Argentina de repente tuvo un brutal giro ideológico a la derecha, sino que lo que nosotros veíamos que estaba sucediendo es un capítulo más de una crisis irresuelta en Argentina, que es una crisis de representación política. Y que por eso la disputa sobre el futuro sigue abierta y lo que tenemos que hacer es ser capaces de, a esa bronca, a esa indignación, básicamente a esa falta de conexión que hay entre lo que pasa arriba en la política superestructural, en el Congreso, en la Casa Rosada, y lo que pasa en la vida cotidiana de la gente, hace mucho tiempo que viene por carriles separados, y que si logramos generar una política que hable más de los problemas y los dramas de la vida cotidiana y menos de los problemas de los políticos, yo creo que podemos encauzar la historia hacia un cauce mejor. Por eso a mí no me sorprende esta estabilidad, no me sorprende tampoco, si se quiere, la falta de una reacción masiva por el daño que va generando el gobierno, porque yo creo que son muchos años de hartazgo de una democracia bloqueada hace por lo menos una década en Argentina, y que naturalmente la gente le da tiempo a los procesos. Sí, lo que por ahí me preocupa es la falta de la construcción de una alternativa. Me parece que yo miro más las deudas de nuestro lado y no tanto lo que hace el gobierno, porque más temprano que tarde este modelo va a terminar, porque se están aplicando recetas que ya se aplicaron en otra época de la historia argentina y que siempre terminan mal. Por eso a mí me gusta más hablar de lo que tenemos que hacer nosotros que de lo que está haciendo hoy el gobierno. Insisto, no me sorprende y no creo que tampoco sea un éxito. Creo que es una estabilidad muy inestable, que el gobierno no es sólido y que ante el menor desajuste de las variables macroeconómicas se puede venir una crisis. Pero a mí no me preocupa tanto cuándo llega esa crisis, sino qué tenemos nosotros, qué futuro mejor tenemos para ofrecer de este lado. Y en ese punto, vos sos aún más joven, pero sos de la generación de tu referente, de Juan Grabois. ¿Ves que del lado del peronismo, por el contrario, se obtura renovaciones generacionales y se persiste con el mismo liderazgo, en este caso de Cristina Kirchner? Mira, yo creo que hay una crisis de imaginación política, que Ujú. llegamos hasta acá por no animarnos a generar y a crear cosas nuevas. eh, y creo que si seguimos entrampados, digo, más allá de los nombres particulares, me parece que hoy más que nunca tenemos que innovar en los espacios de participación. Nosotros hoy estamos en un proceso donde lo que creamos en Rosario, que vos dijiste, sacamos el 48,5% de los votos en este contexto de retroceso, creando un espacio nuevo que se llama Rosario Sin Miedo, y que ahora estamos expandiéndolo al resto de la provincia de Santa Fe. Hicimos una asamblea ciudadana la semana pasada en la ciudad de Santa Fe, de semana en Rosario, y nosotros creemos que esa lógica, que es de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, es la que puede construir una alternativa. No creo que repitiendo las mismas formas tengamos un resultado distinto. Por eso yo creo que hay que mirar más lo que está pasando por abajo y no tanto lo que pasa por arriba en la dirigencia política. Yo confío mucho en nuestra gente, en nuestro pueblo, en que hay mucha gente que no se cansa, que no se rinde, pero tenemos que animarnos a hacer cosas nuevas. Yo soy un convencido de que las canciones más lindas todavía no fueron escritas y que depende de nosotros, y no tenemos que esperar la autorización de nada ni de nadie para crear lo nuevo. Y también que
yo no conozco ninguna revolución, digamos, ningún proceso realmente transformador que haya surgido en momentos de estabilidad. Generalmente las cosas más disruptivas que transforman y que cambian la historia o que tuercen el rumbo de la historia nacen en momentos complejos porque nos exige a todos pensar más. Bueno, yo creo que hoy el gran desafío de todo aquel que milite es animarse a imaginar y a pensar fuera de los márgenes, porque yo realmente creo que vamos a encontrar la salida. Heidegger decía que el ser crece en la tempestad, así que bueno, sería un buen momento para que desde el peronismo encontraran una solución. Pero, a ver, Juan Grabois criticó a Kicillof, y vos usaste una figura de Kicillof, que es que las canciones mejores todavía no fueron creadas. Dame tu propia visión de Kicillof. Mira, yo creo que lo que vos decías del peronismo, yo creo que esto es un desafío que excede al peronismo ampliamente. Creo que el peronismo obviamente es una columna vertebral de la Argentina, incluso más por el pueblo peronista y por la identidad que hoy persiste a lo largo y a lo ancho del país, pero creo que es una tarea que excede a una sola ideología. Yo creo que la Argentina es muy, muy diversa, muy plural para que pueda ser representado por una persona o por un partido. Yo creo que es una tarea de todos. De hecho, digamos, nosotros no venimos del peronismo, nosotros creamos nuestro propio partido político hace 10 años que se llama Ciudad Futura y convergemos hoy en un espacio donde hay sectores del peronismo, donde hay sectores del Frente Progresista de Santa Fe, que hoy ya no existe más porque el PRO se incorporó a ese espacio. Y creo que es esa metáfora que usó Axel, que para mí fue muy acertada, porque creo que es una invitación a crear lo nuevo. Creo que recibió una inusitada crítica que habla de la situación en la que estamos. Digo, que a lo mejor dice que dio en el clavo. Yo creo que sí, pero no hay que ver esto, me parece, como una interna política entre referentes. Me parece que si lo analizamos así, perdemos el tiempo. Yo creo que ahí era la sustancia de esa frase y entender que escribir nuevas canciones no significa no escuchar más las anteriores. Digo, la música es música a lo largo de la historia, digo, la política es política a lo largo de la historia. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es cómo combinamos lo mejor de la tradición política, de las luchas que dieron otros antes, y que si estamos hoy acá es porque otros han peleado por otras cosas en el pasado, pero cómo hay un quiebre o una innovación necesaria para que la cosa avance. Digo, en términos musicales, si nadie se hubiese animado a quebrar determinadas tradiciones, seguiríamos todos tocando música clásica y haciendo cover de Beethoven. Digo, alguien se animó a hacer algo distinto. Ahora, eso no significa anular lo anterior. Digo, hay una frase de Mahler que dice que la tradición mejor dicho, la tradición es la preservación del fuego y no la adoración de las cenizas. Bueno, me parece que esa la usa mucho el Papa Francisco. Bueno, yo creo que es eso, es decir, bueno, de la tradición, ¿qué es lo que tenemos que mantener? Digo, de las banderas, de la justicia social, ¿qué es lo mejor que tenemos que mantener? Mantengamos viva esa llama. Digo, las formas, que sean las formas del siglo XXI, los intérpretes, que sean los intérpretes del siglo XXI. ¿Quiere decir que todo lo que se hizo antes estuvo mal? No. ¿Quiere decir que hay que hacer todo lo mismo? Tampoco. Bueno, yo creo que hay en la Argentina una pluralidad de actores que si somos capaces de juntarnos para interpretar esas nuevas melodías, sabiendo que nadie sobra, sobre todo por lo que tenemos enfrente, y que hay que hacerse cargo de la profunda derrota política que significa tener el primer presidente anarcocapitalista de la historia. Yo lo digo así siempre porque creo que uno tiende a naturalizar las cosas cuando van pasando, pero yo creo que no tenemos que naturalizar esta situación que vivimos, no tenemos que tomarlo como un fenómeno pasajero, y que lo que tenemos que preguntarnos hoy no es solamente cómo hacer una alianza o una coalición para ganar, sino que es qué vamos a hacer el día que gobernemos, cómo vamos a gobernar de forma distinta, qué instrumentos, cómo transformamos la realidad, cómo transformamos las instituciones para poder realmente transformar la realidad. Yo creo que hoy hay una utopía, en el mal sentido de la palabra, de la clase política, que es pretender gobernar la sociedad del siglo XXI con instrumentos e instituciones del siglo XIX. Si nosotros no transformamos los instrumentos, no transformamos el Congreso, no transformamos la forma de hacer política, no transformamos el concepto de lo estatal, sino generamos mecanismos de traslado de poder del Estado a la gente,
para que las políticas duren más que los 4 años de gobierno. A ver, yo estoy cansado de que en Argentina tengamos que empezar de cero cada 4 años. Tenemos que generar políticas públicas que sean capaces de sobrevivir los cambios de gobierno. ¿Cómo se hace eso? Que cuando tenés el poder tengas la valentía y el coraje y la innovación para distribuir ese poder en la sociedad, para que no dependa que vos estés en el gobierno para que los derechos continúen. Bueno, esos son los debates que tenemos que dar. No la interna de la interna, o quién va a ser el intérprete de la canción, o quién va a ser el candidato. Tenemos que dar una discusión profunda sobre la democracia, profunda sobre nuestra sociedad, y animarnos a abrir la discusión y habilitar otras voces. Juan, aquí te quieren preguntar Claudio Mardones y Alejandro Gomel en ese orden. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Bueno, y en este escenario, lo decías, los orígenes, especialmente la fuerza de la cual vos sos uno de sus principales referentes, no viene del peronismo, viene de una experiencia de gestión en Rosario, en donde han ido sumando capacidad competitiva electoral, un capital político muy difícil a veces de construir para el progresismo, y más en las principales cabeceras del interior de nuestro país. Ahora, en términos de lo práctico, también hemos sabido que han impulsado una empresa pública de alimentos, y quería aprovechar este momento para conocer eso, cómo ha sido la experiencia desde una perspectiva práctica de la gestión en un escenario en donde siguen buscando un horizonte de competitividad electoral, pero no se alejan de la gestión. ¿En qué consiste esta empresa pública de alimentos y hasta dónde han llegado a concretarla? Sí, como vos decías, una de las características de Ciudad Futura, para el que no conoce, es que nosotros dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro dolor de cabeza en tratar de materializar esos pedazos del futuro ahora en el presente. Estamos convencidos que nadie nos va a creer en la posibilidad de un mañana distinto que no seamos capaces de mostrar en las prácticas de hoy. Por eso, hace 10 años fundamos 2 escuelas de gestión social en la periferia de Rosario, por eso tenemos una industria láctea del último tambo que quedaba en la ciudad que salvamos, espacios culturales, y hoy estamos en una etapa donde no ganamos las elecciones de la ciudad de Rosario, pero sin embargo dijimos, ¿cómo hacemos para esa representatividad donde 1 de cada 2 rosarinos nos votó? Bueno, no estamos en el gobierno, ¿cómo podemos generar algunas políticas que íbamos a hacer desde el municipio, desde afuera? ¿Cómo escalamos esa lógica de prefiguración, le decimos nosotros, de generar proyectos que iluminen ese futuro ahora en el presente? ¿Cómo la escalamos a escala ciudad justamente? Para eso creamos la Fundación Ciudades Sin Miedo, y uno de los proyectos que iniciamos este año fue la empresa pública de alimentos, que busca esto que decía antes, ¿no? ¿Cómo generamos un tipo de política distinta que perviva a los gobiernos? Por eso es una empresa pública, pero no es una empresa estatal. Digo, es una empresa que no tiene un fin de lucro, sino que intenta resolver una necesidad, en este caso acceder a los alimentos y producir alimentos de otra manera. E intenta, o es una apuesta, mejor dicho, a resolver un sinsentido de la Argentina, que es que vivimos en un país que se especializa en producir alimentos. Sin embargo, cada vez que vamos al supermercado, vemos cómo los alimentos suben todos los días, y además, en un país que produce alimentos para todo el mundo, 1 millón de chicos y chicas se van a dormir sin comer en nuestro país. Bueno, la empresa pública es una política pública no estatal que intenta resolver o abordar eso que hoy ni el Estado ni el mercado pudieron resolver. Y inauguramos la planta hace 15 días, donde ya veníamos desarrollando una experiencia piloto, y en el primer producto, que es una caja cooperativa que tiene 8 kilos de alimento, son 15 productos a 17.500 pesos, logramos bajar un 40% los costos de la canasta básica alimentaria de la Argentina, comparado ese 40% de ahorro, no con las primeras marcas, que sería fácil bajar ese porcentaje, sino con las segundas o terceras marcas de los hipermercados. O sea, logramos generar una política pública en un contexto de retroceso, sin ser gobierno, que alivia un 40% la canasta básica de los laburantes en Argentina, con productos que además fortalecen a los pequeños y medianos productores de la Argentina. Es decir, no es una política, la empresa pública, donde busca solamente bajar precios, sino que intentamos fortalecer al consumidor ahorrando y fortalecer al productor pagándole un precio justo en el campo, porque esta empresa, la planta que inauguramos, es una nave industrial de 1.200 metros cuadrados con maquinaria capaz de comprarle la producción al productor en el campo, que llegue esa materia prima a la planta, seleccionarla, fraccionarla, en algunos casos agregarle valor, por ejemplo, con un molino propio al maíz, en este caso, que es uno de los productos que elaboramos. Entonces tenemos todo el eslabón de la cadena productiva,
para pagarle un buen precio al productor, para que la producción sea... A ver si lo tenemos ahí a Juan y que la gente Monteverde. pueda pagar. Ahí recuperamos. Sí, se había cortado brevemente. Juan Monteverde, concejal de Rosario. Con él estamos hablando. Alejandro Gómez te saluda. Te llevo la actualidad dura de la ciudad de Rosario. El gobierno nacional se adjudica haber bajado el delito, haber bajado sobre todo los asesinatos. Otro día incluso Milei pedía un aplauso para Patricia Bullrich por haber logrado eso allí en Rosario. Aquí hablábamos ayer con Sabina Freddy y decían, mira, en realidad no fue Bullrich, sino fue el gobierno provincial, y decía que Puyaro es el que se había puesto manos a la obra. Bueno, ¿qué ves de esto? ¿Realmente hay una mejora sustancial en la seguridad en la ciudad? Justamente se lo puede adjudicar el gobierno nacional, el gobierno provincial? ¿Qué está pasando allí? Mira, nosotros decimos desde las que asumieron las nuevas gestiones y evidentemente hubo una baja abrupta de la tasa de homicidios. Antes que todo decimos, ojalá que dure, ojalá que sea una política que se logre mantener en el tiempo y que sea sustentable. A nosotros las dudas que nos generan es que lo que no estamos viendo es cuáles son las políticas integrales mientras va bajando la fiebre. Es decir, la tasa de homicidio es una unidad de medida que mide un tipo de criminalidad, y lo que nosotros no vemos es que se esté generando una política integral para hacer que estos resultados sean sostenibles en el tiempo, y no hablemos solamente de una tasa en la baja de homicidios, sino que hablemos de que la gente pudo recuperar la tranquilidad, pudo recuperar las calles y un ritmo normal de vida. De hecho, nosotros esto lo discutíamos antes de esta baja en la tasa de homicidios, que uno que ha estudiado mucho la historia de los países que están atravesados por la violencia, Rosario lleva 10 años en esta crisis, es mucho tiempo, caso de Colombia, de México, ellos hoy están discutiendo cómo generar y cómo construir un indicador de la seguridad o de la paz que no sea la tasa de homicidios, de homicidios violentos, porque está demostrado en todas partes del mundo que los que tienen mayor capacidad de modificar esa tasa son las propias bandas criminales. Entonces, si nosotros estamos atados a ese único elemento para medir el éxito o el fracaso de las políticas de seguridad, terminamos atados a esa dinámica criminal. Entonces, tenemos que ver cómo desarrollamos una política más integral. A nosotros nos preocupa mucho la falta de diálogo político, tanto del gobierno provincial como del gobierno local. Nunca, en ningún momento, ni en el momento más grave de la crisis, en marzo, donde fueron los fusilamientos en la vía pública a los trabajadores, esos crímenes, mensajes mafiosos, nunca, ni el gobierno provincial ni el gobierno local convocaron al resto de las fuerzas políticas que nos pusimos a disposición, porque nosotros creemos que si no hay una política consensuada por todo el arco político, que sea integral, que sea social, que sea securitaria, que sea de la justicia, que sea de la reforma de la policía, etcétera, estas políticas van a tener un vaivén. Bueno, eso nos preocupa realmente mucho. Entonces digo, ojalá se sostenga esta baja en la tasa, no vemos la política integral y no vemos un gran acuerdo alrededor de esto. Pero hubo una baja, digamos, importante. Vos hablabas de 10 años, ¿no? Y en pocos meses se ha logrado una baja de esta tasa. Habrá que ver en todo caso lo que decís vos, que si se mantiene, pero digo, parece que lo que no se pudo en muchos años, se pudo en meses en Rosario. Esto es lo que llama tal vez la atención desde lejos, ¿no? Desde Buenos Aires, te lo digo. Sí, de hecho, si uno analiza cuándo bajaron los homicidios bajan inmediatamente en la asunción de los nuevos gobiernos. O sea, en diciembre asumen los gobiernos y enero y febrero ya baja abruptamente la tasa de homicidio. La pregunta es, ¿qué políticas uno puede desarrollar en tan poco tiempo? Por eso, la duda de la sustentabilidad de esto. Insisto, ojalá perdure en el tiempo, porque va a mostrar un trabajo sólido, pero al ser un tema tan sensible que permea a toda la estructura y la vida social, digo, cuando la violencia lleva 10 años, el narcotráfico, la lógica mafiosa, el dinero sucio, ya penetró muchos aspectos de la vida cotidiana. Digo, ya penetró en el Estado, ya penetró en la sociedad y ya penetró en el mercado. Entonces, no es un fenómeno, más allá de, insisto, de la baja de la tasa de homicidio, que insisto, es como la fiebre, es lo que demuestra, es el síntoma. ¿Cómo hacemos para desmafializar Rosario? Ahí me parece que está la lógica. O sea, muchas prácticas de la vida de la ciudad se vieron atrapadas
por la lógica mafiosa, o negocios donde llegó el dinero narco, o la propia lógica de la extorsión. Bueno, sacar la mafia que fue creciendo durante 10 años no es un fenómeno de un día para el otro, ni es posible con una política de una sola dimensión. Bueno, esa parte es la que no vemos. Esa parte es la que logra o lograría que lentamente podamos ir recuperando la vida que teníamos o la ciudad que teníamos antes de que las mafias ocupen todos estos espacios. Juan Monteverde, muchísimas gracias. Te vamos a despedir con la misma canción sobre Rosario de Fito Páez y esperamos que no pase tanto tiempo, porque acá me aclaraban que fue en agosto del año pasado, así que pasamos 14 meses. Vamos a volver a conversar más seguido. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a usted, un abrazo grande. Acabamos de hablar con el concejal de Rosario y como él mismo contaba, sacó 48% de los votos, casi intendente de la ciudad de Rosario, Juan Monteverde.